Niña interrumpe a un juez estricto. Papá está mintiendo. Revela algo impactante. En una pequeña ciudad de Estados Unidos, el tribunal local se erguía como una fortaleza de la justicia y la ley. Las paredes estaban revestidas con madera oscura que parecía absorber cada susurro y cada murmullo, mientras que los bancos de madera eran testigos mudos de innumerables juicios. En el centro de todo, figuraba el juez Thompson, un hombre de mirada penetrante y porte autoritario, vestido con su toga negra que le confería un aire de respeto reverencial. La sala estaba llena de expectación, los ciudadanos se apiñaban en las gradas, esperando escuchar la sentencia que caería de los labios de aquel juez temido y respetado. Sofía, una niña de 10 años, se encontraba sentada en una de las primeras filas. Su corazón latía con fuerza, tanto por la emoción como por el miedo que sentía hacia su padre. Aunque lo admiraba profundamente, había en él una severidad que a menudo la hacía temer su desaprobación. A su corta edad, había aprendido a reconocer la diferencia entre el amor y el miedo, y en su relación con el juez Thompson, ambos sentimientos coexistían. Era un hombre que no toleraba la desobediencia ni la injusticia, y su ética rigurosa era una de las razones por las que la ciudad lo respetaba tanto. Sofía observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de admiración y temor. Su padre se sentaba en el estrado, revisando los documentos del caso con una concentración casi sobrehumana. Su rostro, habitualmente imperturbable, mostraba una seriedad que hacía temblar a los acusados. La niña recordaba las historias que su padre le contaba sobre la ley y la justicia, cómo él se había dedicado a proteger a los inocentes y a castigar a los culpables. Sin embargo, en aquel momento, mientras lo veía en acción, se preguntaba si realmente entendía lo que significaba ser justo. La audiencia avanzaba, y a cada momento, Sofía se sentía más inquieta. Había algo en el ambiente que la inquietaba, una presión no verbal que parecía envolver a todos los presentes. Mientras miraba a su padre, notó un leve fruncimiento de ceño, una señal que, para ella, siempre precedía a una decisión difícil. En su mente infantil, comenzó a cuestionarse si alguna vez podría estar a la altura de las expectativas que él tenía sobre ella. La figura del juez, tan imponente y poderosa, a menudo le hacía sentir pequeña e insignificante. Al salir del tribunal, la vida de Sofía dio un giro inesperado. En la escuela, su mundo se expandió más allá de las estrictas paredes del hogar. Era un lugar donde podía correr, jugar y ser simplemente una niña. Sin embargo, la realidad de sus compañeros de clase no siempre era igual de brillante. Un día, mientras jugaba en el patio, escuchó murmullos preocupados entre sus amigos. Miguel, su mejor amigo, había estado en problemas, su familia no podía pagar una multa que les había impuesto la ciudad. La preocupación en su rostro le hizo sentir un nudo en el estómago. Sofía no podía dejar de pensar en la situación de Miguel. En su mente, la injusticia era un concepto claro. La idea de que su amigo pudiera sufrir por un problema económico la llenaba de indignación. Con el corazón acelerado, decidió que debía hacer algo al respecto. Era la oportunidad perfecta para demostrar que, a pesar de ser solo una niña, podía luchar por lo que era justo. Se imaginó hablando con su padre, el juez, y pidiéndole que ayudara a Miguel y su familia. La imagen de su padre cediendo ante su súplica le daba un rayo de esperanza, una pequeña luz en medio de la incertidumbre. Aquella noche, la cena familiar fue tensa. Mientras su padre revisaba unos documentos legales, Sofía buscaba el momento perfecto para abordar el tema. Era consciente de que el juez Thompson no solía ser receptivo a discusiones sobre casos que no estaban en la corte. Sin embargo, el deseo de ayudar a Miguel la impulsó a seguir adelante. Con cada bocado de comida, su mente giraba en torno a la injusticia que había presenciado, y la frustración se acumulaba en su pecho. Finalmente, cuando la conversación se tornó a un tema más ligero, Sofía sintió que había llegado su momento. A pesar de sus esfuerzos, su conversación no fue como esperaba. El juez, siempre comprometido con la ley, se mostró indiferente ante su súplica. Sofía, atrapada entre la admiración por su padre y la necesidad de justicia para su amigo, sintió que su mundo se desmoronaba.
Las palabras de su padre resonaban en su mente, claras y firmes: las leyes deben ser respetadas, sin excepciones. Esa afirmación la dejó confusa y herida. ¿Era realmente posible que la ley no tuviera en cuenta las circunstancias de aquellos que no podían pagar? Mientras se retiraba a su habitación aquella noche, Sofía sintió que la distancia entre ella y su padre se hacía más grande. El amor que tenía por él se mezclaba con una creciente sensación de traición. ¿Cómo podía su padre, un hombre que se erguía como un bastión de la justicia, ignorar el sufrimiento de aquellos que no tenían recursos? La lucha interna que experimentaba la mantenía despierta, dándole vueltas a la cabeza mientras miraba por la ventana. La luna llena brillaba en el cielo, y ella se preguntaba si había alguna manera de reconciliar su amor por su padre con la necesidad de luchar por lo que era correcto. En su mente, la imagen de Miguel aparecía una y otra vez. Su amigo, tan lleno de vida y alegría, ahora enfrentaba una dura realidad. Sofía sabía que debía hacer algo más que hablar con su padre. La idea de que la justicia podía ser ciega la angustiaba, y mientras se acomodaba en la cama, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para ayudar a Miguel. La determinación crecía en su interior, y aunque el miedo a decepcionar a su padre la acompañaba, también lo hacía la esperanza de que, tal vez, pudiera cambiar las cosas. Esa noche, mientras el silencio reinaba en su hogar, Sofía se durmió con pensamientos de justicia y valentía. En el fondo de su corazón, sabía que la lucha apenas comenzaba, y que su vida, al igual que la de su amigo, estaba a punto de cambiar para siempre. El eco de las palabras de su padre resonaba en su mente, pero también lo hacía la convicción de que la verdad y la justicia valían la pena. Con esa promesa en su corazón, el nuevo día que se avecinaba traía consigo un aire de cambio, y Sofía se preparaba para enfrentarlo con toda la fuerza que una niña de 10 años podía reunir. Sofía caminaba por los pasillos de su escuela, la mente agitada por la injusticia que había presenciado. Los rostros de sus compañeros se desdibujaban mientras su pensamiento se centraba en Miguel, su amigo que había caído en las garras de un sistema que parecía no tener piedad. La niña, con su corta edad, sentía un peso en su pecho que no podía ignorar. La promesa que le había hecho a Miguel de ayudarlo resonaba en su mente, impulsándola a buscar respuestas. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La injusticia que enfrentaba su amigo no era solo un problema aislado, era un eco de un sistema que aplastaba a los más vulnerables. Con determinación, se dirigió a la biblioteca de la escuela, un lugar que se había convertido en su refugio. Las estanterías repletas de libros eran testigos de su curiosidad. Sofía sabía que allí podría encontrar información sobre las leyes que regulaban las sanciones y las multas, especialmente aquellas que afectaban a las familias de bajos recursos. Mientras hojeaba libros y artículos, se sumergió en un mundo de palabras que hablaban de derechos, de justicia y de las luchas que muchas familias enfrentaban. Cada página que leía alimentaba su deseo de actuar. La idea de que un simple papel pudiera decidir el destino de una familia la enfurecía. ¿Cómo era posible que la ley, en lugar de proteger, pudiera condenar a aquellos que ya vivían en la cuerda floja? Sofía sentía que debía hacer algo, no solo por Miguel, sino por todos aquellos que se encontraban en una situación similar. Al llegar a casa esa noche, Sofía se sentó a la mesa con su padre, el juez Thompson. La cena, que normalmente era un momento de unión familiar, se sintió tensa. El ambiente estaba cargado de un silencio incómodo. Sofía sabía que debía hablar, que debía mencionar a Miguel y su situación, pero la imagen de su padre, severo y respetado, la intimidaba. Sin embargo, la determinación que había cultivado durante el día la empujó a abrir la boca. «Papá, hoy hablé con Miguel en la escuela», comenzó, mientras su corazón latía con fuerza. «Su familia no puede pagar la multa, y eso no es justo. No deberían castigar a las personas por no tener dinero». Las palabras salieron de su boca, pero su padre, sin mirarla, continuó comiendo, sumido en sus pensamientos. La reacción del juez fue casi instantánea. Su rostro se tornó serio y su mirada, dura. Sofía sintió como si su estómago se retorciera. Su padre,
Un hombre que siempre había defendido la ley y los valores que ésta representaba, parecía no entender la angustia de su hija. La ley es la ley, Sofía. No hay espacio para excepciones, dijo, y esas palabras resonaron en la mente de la niña como un eco cruel. La cena continuó en silencio, pero en el corazón de Sofía, una chispa de desconfianza comenzó a arder. ¿Era posible que su padre, el hombre al que tanto admiraba y respetaba, no viera el sufrimiento de los demás? Esa noche, Sofía se acostó con el alma inquieta, preguntándose si realmente conocía a su padre o si había estado idealizándolo todo este tiempo. Los días pasaron, y la situación de Miguel seguía pesando en su mente. Sofía decidió que no podía rendirse. Así que, con el apoyo de algunos compañeros, organizó una pequeña reunión después de clases. En un rincón del patio de la escuela, se sentaron en círculo, y Sofía, con una voz temblorosa pero firme, les habló sobre la situación de Miguel. Compartió lo que había aprendido sobre las leyes y los derechos de las familias. Los rostros de sus amigos reflejaban comprensión y solidaridad. Fue en esa reunión que surgió la idea de hacer algo más grande, de llevar su mensaje al público. La niña comenzó a planear una manifestación, quería que la gente escuchara la voz de los que no podían hablar. Con la ayuda de sus amigos, comenzaron a hacer carteles y a difundir la noticia entre otros estudiantes y padres. La idea de unirse para luchar por la justicia les daba fuerza. Mientras tanto, en casa, el juez Thompson pasaba largas horas en su despacho, sumido en el trabajo y las preocupaciones. La presión sobre él había aumentado considerablemente en su trabajo, y aunque intentaba mostrarse firme, había momentos en que la preocupación cruzaba su rostro. Sofía, al observarlo, comenzó a cuestionarse si su padre, a quien veía como un baluarte de la justicia, realmente estaba cumpliendo con su deber. ¿Qué pasaba con aquellos que no podían defenderse? La noche antes de la manifestación, Sofía no pudo dormir. Se sentó en su cama, rodeada de carteles que había hecho con sus amigos. En la penumbra de su habitación, las palabras escritas parecían cobrar vida. Justicia para todos, no a las multas injustas, la ley debe proteger, no castigar. Cada frase resonaba en su mente, como un mantra que la empujaba a seguir adelante. El día de la manifestación llegó, y Sofía se sintió nerviosa y emocionada a la vez. Se reunió con sus amigos en el parque, donde un grupo de padres y otros estudiantes ya estaban congregados. El bullicio de las voces llenaba el aire, y la energía positiva que emanaba del grupo era contagiosa. Sofía levantó su cartel, sintiendo que, de alguna manera, estaba luchando no solo por Miguel, sino por todos los que sufrían en silencio. A medida que se dirigían hacia el tribunal, el corazón de Sofía latía con fuerza. Era un momento decisivo. La niña sabía que su padre estaría allí, y aunque una parte de ella deseaba que lo viera y comprendiera su lucha, otra parte temía su reacción. El juez Thompson, al observar a su hija en medio de la manifestación, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Era un momento difícil, un momento en el que su mundo profesional y personal chocaban de manera inesperada. Los gritos de los manifestantes resonaban en las calles, y Sofía se sintió parte de algo más grande que ella misma. La verdad que había buscado con tanto ahínco comenzaba a florecer, y aunque sabía que el camino no sería fácil, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. En su corazón, había una certeza, la lucha por la justicia valía la pena, y no se detendría hasta que su voz, y la de Miguel, fueran escuchadas. El tribunal quedó sumido en un silencio absoluto tras la inesperada interrupción de Sofía. Las miradas se dirigieron hacia ella, una niña de 10 años que, con su pequeño cuerpo temblando de nerviosismo, había desafiado la autoridad de su padre, el juez Thompson. La sala, que antes resonaba con el murmullo de abogados y susurros de asistentes, se congeló en un instante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los ojos de los presentes se movían entre Sofía y su padre, buscando entender la situación. El juez, conocido por su severidad, la miraba con una mezcla de furia y preocupación. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba una grieta en la armadura que siempre había mantenido, en su interior, una tormenta se desataba.
Sofía sintió el peso de cada mirada. La sala estaba repleta de personas, cada una con su propia historia, sus propios dramas, pero en ese momento, todos estaban centrados en ella. La tensión era palpable y su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. A pesar de su miedo, había algo más que la impulsaba, una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser. Sabía que lo que estaba a punto de revelar no solo afectaría a su padre, sino que podría tener repercusiones mucho más amplias. Era un acto de valentía, una declaración de guerra contra la injusticia que había presenciado y que, hasta ese momento, había mantenido en secreto. Mientras tomaba aire para hablar, recordó la imagen de su padre, el juez Thompson, en casa, rodeado de libros de leyes y de un aura de respeto que lo seguía a donde quiera que fuera. Siempre había admirado su compromiso inquebrantable con la justicia, pero ahora, una sombra de duda se cernía sobre esa imagen. Sofía había visto otras facetas de su padre, momentos en los que la rigidez de la ley parecía desvanecerse ante la seducción del poder y la corrupción. La imagen de su padre aceptando un soborno de un abogado se le había grabado en la mente, un recuerdo que había intentado borrar, pero que ahora surgía con fuerza, como un grito de auxilio. Con la voz temblorosa, Sofía comenzó a hablar. Sus palabras, aunque vacilantes al principio, se hicieron más firmes a medida que avanzaba. Reveló que había sido testigo de un encuentro entre su padre y un abogado, donde, en un gesto furtivo, vio como una pequeña cantidad de dinero cambiaba de manos. La sala estalló en murmullos, el sonido de la incredulidad se esparció como un fuego que consume todo a su paso. Sofía, aunque consciente de la gravedad de su confesión, sintió una extraña sensación de poder. Había sacado a la luz una verdad que había permanecido oculta, y en ese momento, se dio cuenta de que la justicia no siempre era un concepto abstracto, a veces, era una acción tangible. Los murmullos crecieron en intensidad. Abogados intercambiaron miradas de sorpresa, los espectadores se inclinaban hacia adelante en sus asientos, ansiosos por captar cada palabra de la niña que había desafiado a un juez. Sofía notó cómo algunos de ellos comenzaban a tomar notas, mientras otros se inclinaban hacia sus compañeros, discutiendo en voz baja. La atmósfera se había transformado en un torbellino de emociones donde la incredulidad, el asombro y la curiosidad se entremezclaban. En el rostro de su padre, la furia se había transformado en un rictus de preocupación, como si el peso de su propia vida estuviera sobre sus hombros. El juez Thompson, consciente de que su hija había cruzado una línea peligrosa, intentó recuperar el control de la situación. Levantó la mano en un gesto de autoridad, pero su voz, generalmente fuerte y autoritaria, se escuchó quebrada. La sala continuaba resonando con el murmullo de los asistentes, y Sofía, en su interior, luchaba con una mezcla de orgullo y miedo. Había traído a la luz un secreto, un acto que podría destruir la imagen que había tenido de su padre y, al mismo tiempo, podría marcar el inicio de una nueva lucha por la justicia. Ante la creciente confusión, el fiscal, que había sido un espectador silencioso hasta ese momento, se levantó de su asiento. Con un tono grave y decidido, pidió una investigación formal sobre las acusaciones de Sofía. Las palabras resonaron como un eco en la sala, y la atmósfera se volvió aún más tensa. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Había conseguido lo que quería, la atención sobre la injusticia que había presenciado. Pero, al mismo tiempo, la realidad de la situación comenzó a hundirse en su mente. El poder que había sentido al hablar también traía consigo una carga que no había anticipado. Se preguntó qué significaría esto para su familia, para su padre y para ella misma. Mientras el juez Thompson intentaba defender su integridad, argumentando que su hija no entendía la magnitud de sus palabras, Sofía se sintió dividida. Por un lado, había actuado con valentía, desafiando a su padre en un momento en que muchos habrían permanecido en silencio. Pero por otro, la idea de que su propia familia pudiera verse arrastrada por las consecuencias de su revelación la aterrorizaba. La sala continuaba en un frenesí de murmullos y gesticulaciones, y Sofía se sintió como si estuviera atrapada en el centro de un torbellino, donde cada giro la acercaba más a una verdad que había estado tratando de ignorar.
Al final, mientras los murmullos continuaban, Sofía se dio cuenta de que había cruzado un umbral del cual no había vuelta atrás. La verdad siempre había sido un concepto abstracto para ella, una noción que su padre defendía con fervor. Pero ahora, había experimentado su peso. La lucha por la justicia no solo se trataba de leyes y normas, sino de la valentía de enfrentarse a las verdades incómodas, incluso cuando esas verdades amenazaban con desmantelar el mundo que conocía. En su corazón, la lucha por la justicia se había entrelazado con su amor por su padre, y esa conexión complicaba aún más su decisión. La sala seguía llena de murmullos, y ella se dio cuenta de que, aunque había ganado un pequeño triunfo, la batalla estaba lejos de terminar. Las repercusiones de su acto resonarían en su vida y en la de su padre, y el camino hacia adelante sería incierto y lleno de desafíos. La atmósfera en la casa del juez Thompson era tensa y pesada. Sofía, tras haber desatado una tormenta en el tribunal, se sentía más frágil que nunca. El viaje de regreso a casa se había realizado en un silencio abrumador. Su padre, el juez severo y respetado, había cambiado su rostro de autoridad por uno de desilusión y furia. Mientras conducía, las manos de él temblaban ligeramente sobre el volante, una señal de que la rabia no era la única emoción que lo consumía. Sofía observaba desde el asiento trasero, sintiéndose como una intrusa en su propia vida. Al llegar a casa, el ambiente se tornó aún más pesado. Sofía sintió que cada paso que daba hacia el interior de la vivienda resonaba como un eco de su valentía y de su error. El juez Thompson, todavía con la adrenalina del juicio corriendo por sus venas, la esperó en la sala de estar, donde la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían reflejar la confusión en su mente. ¿Por qué hiciste eso, Sofía? La voz de su padre retumbó en sus oídos. No era un grito, pero tenía la fuerza de un trueno. Sofía sintió que su corazón se encogía. Las palabras que seguían se entrelazaban con la angustia de su propia desilusión. El juez intentaba explicarle, argumentando que había tomado decisiones difíciles para proteger a su familia, para mantener su carrera intacta, para garantizar que siempre tuvieran un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Mientras él hablaba, Sofía no podía evitar sentir que cada una de sus palabras era un clavo en el ataúd de su confianza. La idea de que su padre había estado involucrado en actos de corrupción, aunque ella lo había revelado por impulso, se había clavado profundamente en su corazón. Se sentía traicionada, no solo por él, sino también por la imagen idealizada que había cultivado de su padre. La figura de juez, fuerte y recta, se desvanecía ante sus ojos, reemplazada por el rostro de un hombre que había fallado en sus principios. La rabia del juez se desvaneció lentamente, pero la mirada de decepción en sus ojos persistía. Sofía, en su mente, reflexionaba sobre el concepto de la justicia. Había creído que la verdad siempre prevalecería, que el bien siempre triunfaría. Pero ahora, se enfrentaba a una realidad que desafiaba esas creencias. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se contuvo, luchando contra la vulnerabilidad que intentaba desbordarse. Decidió que necesitaba escapar, al menos por un momento. Con un nudo en el estómago, salió de la casa, ignorando el llamado de su padre que resonaba detrás de ella. Se dirigió hacia la casa de Miguel, su amigo que había estado sufriendo bajo el peso de la injusticia. Caminó con pasos rápidos, su mente agitada por pensamientos contradictorios. La traición, la ira y la tristeza se entrelazaban en su ser, creando un torbellino emocional que no podía deshacer. Al llegar a la casa de Miguel, la escena que encontró allí era un respiro de aire fresco. La madre de Miguel, con su calidez habitual, la recibió con los brazos abiertos. Sofía fue envuelta en un abrazo que le brindó una sensación momentánea de seguridad. Se sentó en la mesa de la cocina, donde el aroma de una comida casera llenaba el aire, y comenzó a contarle a la madre de Miguel todo lo que había ocurrido en el tribunal. En lugar de reproches, encontró una escucha comprensiva y empática. La madre de Miguel, con su sabiduría, habló sobre el valor de la verdad. Sofía, en medio de su dolor,
comenzó a entender que la verdad, aunque dolorosa, era vital. Era un concepto abstracto que había empezado a tomar forma en su mente. La madre de Miguel le explicó que enfrentar la verdad a menudo implicaba dolor y sacrificio, pero que era el primer paso hacia el cambio. Sofía escuchaba atentamente, cada palabra resonando en su corazón. A medida que la conversación avanzaba, Sofía sentía que el peso de la culpa comenzaba a levantarse. La madre de Miguel le habló sobre las injusticias que persistían en el mundo, sobre cómo a veces las personas con poder abusaban de su posición, y cómo aquellos sin voz necesitaban que otros se levantaran por ellos. Sofía se dio cuenta de que su acto de valentía en el tribunal no había sido en vano, había despertado algo en ella que no podía ignorar. Sin embargo, cuando regresó a casa esa noche, la realidad la golpeó nuevamente. Su padre estaba en la sala, la luz tenue iluminaba su rostro cansado. Sofía se sintió atrapada entre dos mundos, el de su padre, quien había fallado en su deber moral, y el de la verdad, que ahora sentía que debía defender a toda costa. La conversación del día anterior con la madre de Miguel resonaba en su mente, y aunque su corazón anhelaba comprender a su padre, también sabía que debía aferrarse a sus principios. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ecos de la conversación con su amigo y su madre la acompañaban. El juicio de su padre, su odio por la corrupción y su amor por la justicia se entrelazaban en su mente, formando una red compleja de emociones que la mantenían despierta. Finalmente, se quedó dormida, con lágrimas en los ojos y un corazón dividido. Al día siguiente, el juez Thompson recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. La investigación que se había solicitado tras la revelación de Sofía estaba en marcha. Él, con una expresión que oscilaba entre el miedo y la determinación, se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones. En la penumbra de la sala, Sofía escuchaba a escondidas desde su habitación, sintiéndose como una observadora de su propia vida. La voz de su padre era tensa. Hablaba con alguien que parecía ser un colega, y sus palabras estaban llenas de preocupación. No se refería a su honra, a su integridad moral, sino a su carrera y a lo que podría perder. Sofía sintió un profundo dolor al escuchar eso. El hombre que había admirado y respetado parecía más preocupado por su imagen pública que por la verdad que ella había revelado. La decepción se cerró como un puño en su pecho, y Sofía entendió que, aunque el amor de su padre existía, también había límites que ella nunca había imaginado. Mientras escuchaba la conversación, Sofía se sintió más fuerte, más decidida a luchar por lo que creía. Comprendió que su amor por su padre no podía hacerla ciega ante la injusticia, y que la verdad, aunque dolorosa, era un camino que debía recorrer. A pesar del miedo que la embargaba, sabía que debía estar lista para enfrentar cualquier consecuencia que pudiera surgir. La lucha por la justicia no solo era externa, sino también interna. Sofía estaba en medio de una batalla entre el amor y la verdad, la lealtad y la justicia. La vida que conocía se estaba desmoronando, y en su lugar, una nueva realidad comenzaba a emerger. Con cada momento que pasaba, se daba cuenta de que, aunque su viaje estaba lleno de incertidumbres y dolor, también estaba marcado por la esperanza. Era el momento de tomar una decisión, y ella estaba lista para enfrentar lo que viniera. Los días transcurrieron en una atmósfera densa, casi palpable, en la pequeña ciudad donde Sofía y su padre, el juez Thompson, vivían. La vida cotidiana se había transformado en un campo minado de tensiones y emociones complicadas. Sofía sentía un torbellino en su interior. La revelación que había hecho en el tribunal la había colocado en el centro de un huracán, y aunque sabía que había hecho lo correcto, la culpa la abrazaba con fuerza. Las imágenes de su padre, con su rostro enrojecido de rabia y confusión, se repetían en su mente como un eco ensordecedor. ¿Era realmente un héroe por defender la verdad? ¿O había arruinado la vida de su padre? El juez Thompson, por su parte, se encontraba bajo una presión abrumadora. Las noticias sobre el escándalo se habían esparcido como un incendio forestal. Cada rincón de la ciudad murmuraba su nombre, cada mirada que cruzaba con él era un recordatorio de la sombra de deshonor que se cernía sobre su carrera. En su casa, el silencio era ensordecedor.
La cena se convertía en un ritual incómodo, donde las palabras se ahogaban en sus gargantas. Sofía apenas podía mirar a su padre a los ojos, y él, en su intento de mantener la autoridad, se mostraba distante y frío. La calidez que alguna vez había caracterizado su hogar se había evaporado. Sofía pasaba horas en su habitación, reflexionando sobre la verdad y la justicia. Se preguntaba si realmente había comprendido la magnitud de sus acciones. Mientras sus compañeros de clase hablaban sobre el escándalo y las repercusiones que tendría, ella se sentía como un peón en un juego de ajedrez que no había elegido. A veces, se encontraba mirando por la ventana, buscando una respuesta en el cielo despejado. Las nubes parecían tener más claridad que su mente, y en esos momentos, deseaba poder regresar el tiempo atrás, a una época en la que su vida era más simple y su padre era un héroe inquebrantable. Pero había algo más que la estaba empujando hacia adelante. La injusticia que había presenciado en el caso de Miguel la había marcado profundamente. En su corazón, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, especialmente cuando otros niños, como su amigo, sufrían por un sistema que no parecía tener en cuenta las circunstancias de la vida real. Así fue como, en uno de esos días grises, se unió a Miguel para planear una manifestación. La idea era sencilla: atraer la atención sobre la injusticia que enfrentaban muchas familias en su comunidad. Con cada palabra que intercambiaban, la determinación crecía en Sofía. Se sentía viva, como si finalmente estuviera tomando el control de su destino. A medida que los días avanzaban, la noticia de la manifestación se difundió rápidamente. Los estudiantes de la escuela, los padres de otros niños y miembros de la comunidad comenzaron a unirse a su causa. Sofía nunca había imaginado que su pequeño acto de valentía desencadenaría una ola de apoyo. La plaza del pueblo se llenó de carteles y pancartas que clamaban por justicia, y Sofía, en el centro de todo, sentía como el poder de la verdad resonaba en sus venas. Era un momento electrizante, una fusión de esperanza y desafío. Sin embargo, también había una sombra que se cernía sobre ella. Sabía que su padre estaría en el tribunal, enfrentando a los manifestantes, y esa idea le provocaba un nudo en el estómago. El día de la manifestación llegó, y el ambiente estaba cargado de emociones. Sofía se sintió nerviosa, pero también decidida. Se plantó frente a la corte, rodeada de otros niños y adultos que compartían su visión. La multitud crecía, y con cada rostro que se unía a su causa, su corazón latía más fuerte. Sin embargo, en el fondo de su mente, la imagen de su padre, el juez Thompson, la seguía como una sombra inquietante. Ella lo amaba, pero también sentía que estaba luchando contra él. Era un conflicto desgarrador, una batalla entre la lealtad familiar y la lucha por lo que creía que era justo. Cuando el juez Thompson salió del edificio, la multitud se quedó en silencio. Sofía lo observó con una mezcla de miedo y admiración. Su padre, a pesar de la presión, mantenía la cabeza en alto, pero su expresión era de determinación y frustración. Al mirarlo, Sofía sintió un dolor profundo. Era su padre, el hombre que había admirado toda su vida, pero ahora se encontraba en el lado opuesto de la lucha por la verdad. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. Su padre estaba atrapado en su propio mundo, uno donde la ley y la reputación pesaban más que la empatía y la justicia. El juez Thompson se dirigió a la multitud, y con cada palabra que pronunciaba, el corazón de Sofía se hundía un poco más. Él defendía su posición, insistiendo en que la ley debía ser respetada sin excepciones. Aunque sus argumentos eran sólidos, Sofía podía ver en su mirada la lucha interna que enfrentaba. Era un hombre dividido, y por un momento, ella se preguntó si él también entendía el dolor de las familias que sufrían por la injusticia. Pero al mismo tiempo, Sofía sintió una oleada de determinación. No podía dejar que su padre hablara sin oposición. En ese instante, Sofía dio un paso adelante. Su voz, temblorosa pero decidida, resonó en el aire. A pesar de los murmullos de la multitud, ella se hizo escuchar. Era el momento decisivo, un cruce de caminos entre la lealtad a su padre y la necesidad de defender a aquellos que no podían hacerlo por sí mismos.
mientras hablaba, recordó las palabras de su madre, que siempre le decía que la verdad tenía el poder de cambiar el mundo. Sofía no sabía cómo terminaría todo, pero estaba dispuesta a luchar por lo que creía. El ambiente se tornó tenso. El juez Thompson la miró con sorpresa y preocupación, y en sus ojos, Sofía pudo ver un destello de reconocimiento. Era como si, en ese breve momento, sus mundos se hubieran conectado. La multitud prestó atención a cada palabra que Sofía pronunciaba, y ella se sintió más fuerte al ver la respuesta de la gente. La lucha por la justicia no era solo suya, era de todos. En su corazón, sabía que, independientemente de lo que ocurriera, había tomado la decisión de luchar por lo que era correcto, y eso le otorgó un poder que nunca había sentido antes. La atmósfera en el tribunal era tensa, casi palpable. El aire denso se filtraba entre los murmullos de la multitud que esperaba la decisión del juez Thompson sobre un caso que había captado la atención de muchos. Sofía, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, sabía que su vida había tomado un rumbo irreversible en el momento en que había decidido interrumpir la audiencia. Había expuesto la verdad, una verdad que parecía ser un secreto guardado con celo por su padre, y ahora estaba lista para afrontar las consecuencias de sus acciones. Con pasos vacilantes, Sofía se adelantó. La mirada de su padre, que alguna vez le infundió respeto y temor, se transformó en un océano de confusión y rabia. Los murmullos de la sala se intensificaron cuando la pequeña tomó el micrófono, su voz, aunque temblorosa, resonó en el silencio expectante. Sofía no podía evitar recordar cómo había llegado a esta situación, cómo su deseo de justicia había superado su lealtad hacia el hombre que había admirado toda su vida. Mientras comenzaba a hablar, las palabras fluyeron de su corazón. Sofía relató lo que había presenciado, cómo había visto a su padre recibir un soborno de un abogado, un acto que ella había creído que era exclusivo de las películas. Era una revelación que había trastocado su mundo, que había hecho tambalear la imagen que tenía de su padre. Con cada palabra que pronunciaba, Sofía sentía un peso levantarse de sus hombros, pero también una carga nueva se hacía presente, la responsabilidad de la verdad. El juez Thompson, al escuchar las palabras de su hija, experimentó un torbellino de emociones. Al principio, se sintió impotente y furioso, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. Su mente corría a 1000 por hora, buscando una forma de contrarrestar la acusación, de proteger su honor y su carrera. Sin embargo, en el fondo, una pequeña parte de él sabía que su hija estaba diciendo la verdad. Sabía que había cruzado una línea que no debía haber cruzado, pero había creído que lo hacía por el bien de su familia, por el bien de Sofía. La atmósfera en la sala se volvió densa, el murmullo de la multitud se transformó en un griterío de incredulidad. Sofía podía sentir las miradas de los presentes, algunos de ellos sorprendidos, otros indignados. Era un momento de revelación, un momento que cambiaría no solo la vida de su padre, sino también la suya. La valentía que había encontrado al hablar en voz alta la llenaba de una extraña mezcla de orgullo y miedo. Sabía que estaba desafiando no solo a su padre, sino a un sistema que había fallado a muchos. Justo cuando el juez Thompson parecía perder el control de la situación, un testigo inesperado se presentó. Un colega del juez, un hombre que había trabajado a su lado durante años, se levantó y, con voz firme, confirmó lo que Sofía había dicho. Aquella declaración fue como un rayo que cayó en medio de la sala, causando un caos inmediato. Las sillas crujieron mientras los presentes se movían, algunos en busca de respuestas, otros tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La verdad, aquella verdad tan dolorosa, había salido a la luz, y no había vuelta atrás. El juez, al verse acorralado, se sintió como un tigre enjaulado, atrapado en un laberinto del que no podía escapar. La rabia se mezclaba con la desesperación, había dedicado su vida a la ley, a la justicia, y ahora todo se desmoronaba ante sus ojos. Las acusaciones, las miradas acusadoras, el escándalo inminente, todo se cernía sobre él como una tormenta. Y, sin embargo, en medio de su tormento, no podía evitar sentir un profundo amor por su hija, un amor que había tratado de proteger, aunque de la manera equivocada.
A medida que la sala se llenaba de voces y confusión, el juez Thompson se puso de pie, su rostro pálido reflejaba la lucha interna que estaba viviendo. En un intento por recuperar la autoridad que había perdido, se dirigió a la multitud. Sin embargo, su voz estaba llena de cansancio y resignación. Sabía que las palabras que saldrían de su boca no tendrían el mismo peso que antes. El eco de la verdad resonaba con fuerza, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Finalmente, el juez fue destituido de su cargo. La decisión fue inevitable. La justicia, aunque a menudo ciega, había hablado, y él había sido el más afectado por su propio desliz. Al salir del tribunal, sintió una mezcla de liberación y desolación. Había perdido su estatus, pero había ganado una lección invaluable. En su despedida, se volvió hacia Sofía, su mirada llena de lágrimas y arrepentimiento. Le habló desde el fondo de su corazón, revelando que siempre había amado a su hija y que, en su afán por protegerla de un pasado oscuro, había cometido errores que habían costado mucho más de lo que jamás imaginó. Sofía, con lágrimas en los ojos, sintió que el dolor y la tristeza que la habían acompañado durante tanto tiempo empezaban a desvanecerse. Comprendía que la verdad a veces duele, que a menudo exige sacrificios, pero también sabía que era un camino necesario para la sanación. A medida que su padre hablaba, pudo ver más allá de su papel como juez, más allá de sus errores, y vislumbró al hombre que había amado incondicionalmente. Era un hombre que había luchado con sus demonios, que había tomado decisiones difíciles, pero que siempre había querido lo mejor para ella. En ese instante, Sofía tomó una decisión. Decidió que, aunque la lucha por la justicia era importante, también lo era la reconciliación con su padre. Aceptar que todos cometemos errores, que la vida está llena de matices y que la verdad, aunque dolorosa, puede ser el primer paso hacia un nuevo comienzo. Con un nudo en la garganta y el corazón en un hilo, avanzó hacia su padre, dejando atrás el resentimiento que había acumulado. Era el momento de abrazar la esperanza, de construir un futuro donde la justicia y el amor pudieran coexistir. Mientras se abrazaban, Sofía sintió que la carga que había llevado durante tanto tiempo se aliviaba. Era un acto de perdón, no solo hacia su padre, sino también hacia sí misma. A partir de ese día, se comprometió a luchar no solo por la justicia en el mundo, sino también por la unión y el amor en su propia familia. La vida les había lanzado una dura prueba, pero juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera, construyendo un camino hacia la redención y la esperanza.